Este libro que aquí, como se ha comentado ya aquí, pues fue una iniciativa que Blanca nos buscó, nos insistió a cada una de nosotros y de nosotras, y bueno, me parece que el resultado es bastante positivo. Entonces yo te agradezco que me hayas invitado a ser parte de esta obra y a ser hoy parte de esta presentación. El libro, como ustedes van a poderlo ver, desde el prólogo hasta la conclusión, tiene un análisis muy interesante desde la perspectiva de muchas profesionistas, especialistas, con experiencia también en campo de los temas que están transversalmente hablando, y creo que eso es el principal interés de este libro, que es un tributo al conocimiento de las mujeres en diferentes temáticas. Y lo menciona bien también Blanca Heredia en el prólogo, no es un libro que hable solo desde la visión en estos temas de las mujeres, es decir, no solamente se habla de la parte, por ejemplo, el caso migratorio de mujeres migrantes, sino hablamos de la migración en general, de la seguridad en general, de la energía, de la política exterior, y creo que de ahí yace la importancia del libro, de cómo las mujeres sabemos transversalmente de muchos temas y podemos también proponer, actuar y ser parte pues de estas temáticas en diferentes áreas, en diferentes campos y sobre todo pues también desde diferentes visiones. Entonces creo que ese es el punto interesante del libro, que si bien son 19 autoras en estos 17 ensayos, bueno, al final del día los temas son para todos y sobre todo para México. Entonces muchas felicidades por este esfuerzo, Blanca, que además tiene temas de mucha actualidad. Revisando el libro, pues veía que está desde la parte económica y de desarrollo, en donde pues autoras como Vanessa Rubio, ¿no?, como Úrsula Carreño, pues también proponen cuál es ese desarrollo económico posible para México, cuál es lo bueno, qué es lo malo. Entonces es un análisis interesante también desde gente que ha estado en la política pública en esos temas, y eso también pues le imprime un valor agregado a la obra. También muy importante otros temas como la salud, por ejemplo, y ahí también la doctora Mercedes Juan, ¿no?, hace un análisis importante de la salud pública y los retos que tenemos como país, que además pues son muchos en estos momentos y que son fundamentales de atender. Entonces es muy importante también esta combinación desde el aspecto económico al de la salud, a la perspectiva también de género, a las políticas relacionadas también con el género y con el desarrollo social. La propia Blanca hace un análisis muy interesante de las mujeres en la política y cómo ha sido pues esta historia también en donde muchas mujeres pues han tenido que luchar para ocupar espacios importantes, no solo en la política, pero pues su capítulo habla de este tema, pero también en otras áreas del conocimiento y de las diferentes profesiones que existen en el país. También ahí Patricia Olamedi hace un análisis de estos retos en materia de género, de estas realidades que también tenemos hoy en México, y a mí me toca participar justamente en el área de política exterior y migración, en donde también Natalia Saltalamacchia hace un análisis de la política exterior. Ella, que además de tener una experiencia académica muy importante, también ha estado en la Cancillería trabajando desde el Instituto Matías Romero y muchos otros también cargos y experiencia. Entonces ya nos contaba aquí también Blanca Lilia el tema de la transparencia, la institución en la que ella está, los retos tan importantes que hoy tiene y sobre todo cómo también estos temas de transparencia y derecho a la información y pues es parte también de la rendición de cuentas transversal que se requiere en este país. Bueno, ni qué decir del capítulo de Claudia, que ya nos hablaba y que a mí particularmente me gustó mucho, porque pone también el ojo, pone el énfasis en una población que es fundamental para el país y que a veces no la vemos o la vemos solo como estos botines políticos, y me parece que hay una valía muy importante en esta población en diferentes temas, ¿no?, desde la parte comunitaria y del conocimiento que tienen estas personas y que podemos también aprovechar en diferentes ámbitos de las políticas del país, de la sociedad, de la convivencia. Entonces pues también es muy interesante esa visión. Sara Toppelson habla también del tema del urbanismo, ella que tiene también una experiencia importante en el sector público y privado
lado, y pues siendo el urbanismo y el urbanismo social un reto muy importante hoy para el país. Otro de los capítulos también que me gustó mucho fue el de la seguridad ciudadana, que Laura Carrera hace un análisis de cómo las políticas de seguridad hoy también tienen retos mayores, cómo realmente podemos ir a las causas que generan esa violencia y ese delito en el país, y no solo a partir del discurso, cómo verdaderamente tenemos que entrarle al tema desde una perspectiva mucho más seria. Y ahora sí, concentrándome en el tema de lo que a mí me tocó platicar en el libro, que es justo el tema migratorio, que hoy además pues es un tema fundamental por muchas situaciones. El capítulo que me toca escribir se llama justamente Migración, política bilateral y la situación y la coyuntura en México de estos temas. Entonces, en ese sentido, pues simplemente mencionar, como ya lo decía la diputada, que la migración en México pues tiene muchas aristas. Somos un país de expulsión, pero al mismo tiempo un país de recepción, al mismo tiempo un país de tránsito, un país de desplazamiento interno, de retorno. Entonces, todas estas caras de la migración que confluyen en nuestro país, pues definitivamente pone sobre la mesa retos muy importantes, más en la coyuntura actual, donde los flujos han aumentado, donde ha cambiado también el fenómeno. Ya no solamente es Centroamérica, ¿no?, que normalmente eran las poblaciones que veíamos pasar por nuestro país, sino que también se han unido otros, ahora sí que personas, inmigrantes de otros países. En los últimos 2 años, personas de Haití, de Cuba, de Venezuela han ocupado los primeros lugares en estos flujos migratorios. A esto, en 2023 también se unieron personas de Guatemala, de Colombia, de Ecuador, y cada cosa que vemos en esos países tiene un impacto también en el fenómeno migratorio. Entonces, entrarle a partir de la perspectiva regional y de causas también es fundamental. Es muy importante el tema de la relación bilateral. Hoy, de cara al proceso electoral en Estados Unidos, pues este tema está todos los días, digamos, en la coyuntura mexicana. El día de hoy, al menos yo tuve unas 20 entrevistas de la ley SB4, que justamente es esta ley antimigrante que la Suprema Corte, en una decisión atípica, la verdad, 6 votos contra 3, decide que sí Texas puede implementar esta ley, en donde policías locales y jueces locales tienen el derecho de detener y deportar migrantes. Claro, a las 3 horas el quinto circuito se las frenó, y así va a estar, va a seguir un proceso tortuoso en las cortes, y esto tiene una razón de ser. Es decir, no hay que olvidar que Trump metió al 30% de los jueces federales y a 3 de los jueces que están en la Suprema Corte, y eso es lo que ha hecho también de esto pues un juego, digamos, bastante triste y bastante peligroso, en donde el tema político pues está impactando incluso en estas decisiones, porque realmente en decisiones anteriores de la Corte Suprema en Estados Unidos era un tema que consideraban inconstitucional, porque el tema migratorio es de facultad federal y no estatal, y así habían decidido en otras ocasiones, la más reciente en 2012 en la ley también antimigrante de Arizona, en donde bloquearon justo esta ley al considerar que era una facultad federal. Y bueno, hoy estamos viviendo esta coyuntura tan compleja. También de cara a las elecciones en México, creo que es urgente que en este tema se propongan cosas serias y que pasemos del discurso a cosas concretas, porque al final está muy bien decir que el humanismo y todo eso, nada más que eso, ¿cómo lo vamos a implementar? Y creo que además del humanismo necesitamos políticas y acciones realistas que consideren todos estos flujos y las dificultades que hay. Yo les cuento brevemente, estuve hace 3 semanas haciendo un foro callejero ahí en Vallejo con los migrantes que están ahí, y tuve que hacer 2 foros, porque por un lado todos los migrantes me contaron, hicimos lo que íbamos a hacer, lo que planeamos, pero llegaron 50 vecinos a decirme, también queremos que nos escuches a nosotros. Y bueno, ahí entonces confluyen 2 derechos que está bien complicado. Entonces, pero el gobierno y la autoridad tienen que atender y hacer valer ambos derechos. Entonces, eso no está fácil, pero es algo que ya se requiere una propuesta concreta y una acción diferente. También me parece muy importante en este qué hacer el tema de un modelo que sea humano, un modelo que sea integral,
pero un modelo que también sea productivo. Y al decir productivo, hay que involucrar a otros actores, como el sector privado, para incluir también a estas poblaciones migrantes de una forma más inteligente, porque con puros militares y Guardia Nacional y securitización esto no va a funcionar. Al final del día sí requerimos políticas y propuestas más inteligentes, más incluyentes, más realistas, más prácticas y que justamente tengan empatía con todos, y eso no está fácil, es un reto mayor. Y de cara al posible regreso de Trump, pues eso también se va a volver un tema cada vez más importante, la relación, cómo llevar esta relación. Digo, en este caso, por ejemplo, de la LSB4, creo que el gobierno mexicano de forma correcta ha dicho que no va a aceptar las deportaciones, pero no tiene que ser solo en la coyuntura de una ley SB4 de Texas, sino también si el día de mañana la Federación Estadounidense nos quiere deportar a personas de otras nacionalidades sin ningún plan, también tiene que hacerse esa exigencia que hoy está haciendo el gobierno mexicano. Entonces, bueno, de eso y muchos otros retos de estos flujos migratorios tan importantes que se han dado en los últimos años, el tema de las familias migrantes, las mujeres y los niños en la migración, que también han ido en aumento y que hoy forman parte, pues muy importante, o la mayor parte de los flujos migratorios están compuestos por niñez migrante, por familias, y eso también pone sobre la mesa retos fundamentales en materia migratoria. Entonces, yo te agradezco mucho, Blanca, y a todos ustedes, y gracias por la invitación del día de hoy.